De regreso, amigos, en su programa Infractal, y como hemos comentado al principio del espacio, hoy nos visita quien es el padrino. Pues no le gusta al diputado que le diga esto, pero la primera persona que me habló aparte y me dijo, mire, yo estoy pensando que usted tiene que hacer esto, esto y esto, fue esta persona que yo voy a presentar. Así que, señores, el padrino de este espacio, teníamos mucho tiempo detrás de él para que viniera al espacio. Sus compromisos son un poco complicados hasta que por fin coincidimos. Él es diputado, obviamente, por el partido Fuerza del Pueblo, de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este. Es el vocero de la Fuerza del Pueblo y también una persona que en este tiempo que hemos compartido se ha convertido en una persona especial para mí. Diputado Rafael Castillo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, jóvenes, gracias por la invitación. Efectivamente, muchos días detrás de mí y yo con mucho trabajo, pero aquí estoy. Gracias por la invitación y sobre todo que eso es suyo aquí. Siempre de ustedes. No, yo pienso que un talento como ustedes realmente debía tener un espacio. Es un desperdicio que personas como ustedes no estén en los medios, de verdad que sí. No, pero él es modesto, el diputado es modesto, porque de verdad que tengo que decir que se sentó conmigo, mire, es así que tiene que hacerlo, de esta forma, no se preocupe, la vamos a estar apoyando, la vamos a impulsar. Él es modesto, pero yo tengo que decirlo porque de verdad fue la primera persona y desde que me lo dijo no me sacó el guante. Eso es así. Pero gracias, y esta es su casa, su espacio. Como dirían en la calle, usted sabe que usted es mía. Bueno, y Randy Estrella, que yo siempre digo que es una estrella y no es un cliché. Usted se va a dar cuenta por qué. Porque Santiago es Santiago, pero yo lo he visto. Ciudad yo lo veo. Corazón. Y decía Peña que como iba a Santiago, iba el país. Y bueno, como iba a Santiago, iba el Cibao, y como iba el Cibao, iba el país. Y bueno, Santiago está lleno de talento, al igual que Asua y el Gran Santo Domingo. Pero si tú me dices que Peña decía que como iba a Santiago, iba el país, pues Santiago no está tan mal como se ve, porque yo vi que el Ayuntamiento de Santiago ha descendido 17 espacios en lo que llevamos de este año. Tenemos, y Santiago va tan mal, entonces sí está el país. No, habría que ver cuáles son las situaciones por las que el MAP no ha, perdón, el SISMAP no ha subido las evidencias que de manera periódica envían los ayuntamientos. No hable de municipalidad con el diputado, que el diputado es un experto en asuntos de municipalidad. Pero habría que ver, porque varía bastante. A veces es el propio MAC que se tarda un poquito en subir las evidencias que de manera periódica les envían los ayuntamientos. Pero bueno, diputado, usted ha hablado sobre muchas cosas y ha planteado muchas cosas. Hay que destacar que usted ha sido un diputado muy propositivo. Y una de las cosas que ha propuesto es una reforma de la Ley de Seguridad Social, que ya tiene casi 25 años. ¿Qué es lo que usted ha planteado con relación a esto y cuál ha sido la reacción a su propuesta? Bueno, mira, te diría que efectivamente nosotros hemos sido propulsor desde nuestra llegada a la Cámara de Diputados de una modificación integral de la Ley de Seguridad Social. Pues no es menos cierto que la ley, a propósito de Peña, la ley se promulgó un día 9 de mayo del año 2001 y esa promulgación se hizo porque se suponía que era un homenaje al doctor José Francisco Peña Gómez, y con esto decía esa promulgación que se pagaba la deuda social que tanto promovía el doctor Peña Gómez con la sociedad, y con esta ley de seguridad social pues tendríamos entonces la oportunidad de resarcir esa deuda social. Bueno, a su principio la ley, que inicia con muchas falencias y que en el camino se fueron corrigiendo, hoy la Ley de Seguridad Social tiene 24 años de servicio. En esta etapa ya nosotros hemos visto la fortaleza, las debilidades que puede tener la ley y hemos llevado a cabo un proceso para su modificación. Ya estuvimos
en el Congreso pasado una comisión bicameral que trató de modificar la ley en más de 87 artículos. Yo fui proponente de uno de esos proyectos y esa comisión que trabajó la modificación de la Ley de Seguridad Social lo hizo recorriendo todo el país. Hicimos 5 vistas públicas, recibimos más de 300 sectores productivos ligados a la seguridad social. Pues lo cierto es que se rindió un informe favorable, pero al final ya inició la campaña y vino un proceso, pues el proyecto perimió en la Cámara de Diputados. Ahora, recientemente, volvimos nosotros a crear una comisión bicameral, que en esta ocasión la encabezamos nosotros como presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y va a iniciar los procesos de estudio. La primera reunión de esa comisión será mañana. Bueno, pues entonces esa comisión que se va a reunir va a determinar lo que nosotros vamos a hacer, los días de reuniones, la fecha en que nos reuniremos y el protocolo que vamos a iniciar. Pero te digo que existe un buen ambiente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para la modificación de la ley, que es una necesidad nacional, ya que toda vez que tú visitas al médico, cualquiera de nuestras personas, lo primero que le dice al médico es que necesita, a la secretaria, que necesita pagar 2.000, 3.000 de copago, el inicial, la diferencia del médico. Y en muchas partes ya no cogen el seguro, que es la parte fundamental por la que tú cotizas. Por tal razón es una modificación que se necesita a gritos de la Ley de Seguridad Social. ¿Han contemplado y ahora que sabemos que usted es el que preside esa comisión, dentro de los servicios que puedan prestar tanto las aseguradoras de salud como los diferentes hospitales y clínicas, el tema de la salud mental? Porque los medicamentos no son cubiertos y aparte el tema de la hospitalización de los pacientes de salud mental es muy difícil en la República Dominicana. Nosotros en esa modificación que tratamos de llevar a cabo en el cuatrenio pasado, pues también contemplaba las enfermedades mentales y hicimos una revolución allí de que tendría que ser cubierto los medicamentos, porque la ley manda, mira, Eduardo, la Ley de Seguridad Social en el artículo 130 manda a que se debe otorgar el 70% del valor de los medicamentos ambulatorios. Cuando tú estás interno en una clínica, pues la clínica te suministra los medicamentos. Pero cuando tú estás ambulatorio, que tú vas al médico, el médico te da una receta y cuando tú la presentas en la farmacia te dicen, esta no te la cubre, de esta te cubre el 40%, de esta te cubre tal por ciento y esta no la tengo. ¿Qué sucede? Que si tú tomas esa que te están dando, ya tienes que dejar la receta original y no te pueden atender. Nosotros para las enfermedades mentales estábamos exigiendo que ese requisito no fuera tan necesario así, sino que esa receta de medicamentos pudiera tener fechas en la farmacia que tú puedas presentarla y con ese número de la receta tú podrías ir a otra farmacia y obtener ese medicamento, porque es una desventaja que la gente presente la receta y automáticamente ya para ir a comprar el medicamento tienes que comprarlo obligatoriamente con todo el dinero porque ya no puedes exigirlo sin la receta. Por tal razón nosotros sí teníamos las enfermedades mentales en esa modificación, que yo creo que también lo vamos a tener ahora, porque en República Dominicana, después de la pandemia, se han disparado las enfermedades mentales. Anóteme para esa discusión. Diputado, una de las críticas que ha hecho la Organización Mundial del Trabajo con relación a las AFP es su naturaleza privada, y plantean donde es 100% privada, como en la República Dominicana, no ha funcionado tan bien que en los sistemas que es público o los sistemas que es mixto. Se piensa plantear cambiar el modelo de la seguridad social en la República Dominicana y que no solamente sea privado. Mira, no es que en República Dominicana no ha funcionado, porque todavía las AFP no han otorgado la primera pensión en República Dominicana. En la República Dominicana se entregan pensiones por el sistema de discapacidad o de sobrevivencia. Tú pagas un seguro de vida, que es el 1% de las cotizaciones, y tú tienes una pensión o de discapacidad o de sobrevivencia. La primera pensión se otorgaría en el año 2033. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que lo que vemos es que
lo que te va a generar los ahorros tuyos es muy bajo. Si tú tienes un salario actualmente de 100 mil pesos, por decir un número, tú estarías recibiendo el 23% en pensiones. Es lo que prevemos. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? Se debe a que la tasa de cotización, lo que se cotiza hoy día, es muy bajo. Nosotros tenemos una cotización del 9.97% y eso es todo lo que se aporta para pensión. No obstante a eso, hay otra, el mar mayor es que tenemos una informalidad demasiado alta en la República Dominicana. Si tomamos el 2003, que fue el primer momento cuando se inician las cotizaciones, hasta el 2025 en una línea recta, solamente ha cotizado en esa línea recta el 10% de la población, de los que trabajan. Porque la informalidad, la gente entra y sale. Pero usted ha dado un dato muy interesante, ya yo hice el cálculo aquí, en lo que usted estaba conversando. El 23%. El 23, sí, 23 mil pesos. No rondaría más alto que eso. 23 mil pesos. Sí. O sea, una persona que gana 100 mil pesos estaría al momento de su retiro 23 mil pesos. Por tal razón, Eduardo, la modificación a la ley de seguridad social no puede esperar más. Claro. Eso tiene que ser ahora sí o sí. Además, con el costo de la vida, que para allá también quiero llevarlo. Y quería hacer una pregunta ahí mismo con el tema de la seguridad social. Si tú cotizas 100 pesos, esos 100 pesos se van devaluando con el tema de la inflación, con el tiempo. No, pero esos 100 pesos también son tomados por esa AFP para invertirlo. Sí. Se convierte en capital. No hay ningún tipo de ganancia para quien está cotizando. No, todas las ganancias, la mayoría de las ganancias son para quien está cotizando. Por ejemplo, la ley se modificó en el año 2019 por una ley que se creó, que era la ley 1320, que mandaba a que las AFP cambiaron el sistema de las ganancias, que era por comisión. Ellas tenían una comisión que si tú hacías una inversión y esa inversión ganaba 100 pesos, ellas ganaban el 30%. Eso se cambió y ahora las AFP lo que tienen es por el saldo, por lo que tú tengas en el banco. Iniciaron en el 2020 con 1.20, un peso con 20 centavos, y hoy ronda los 95 centavos. Ahora bien, ese punto 20 es más alto que el 30%. Y cuando se decía, porque la ley de seguridad social es muy técnica, cuando se decía que se va a modificar la ley para bajar las ganancias de las AFP de un 30 a 1,20, todo el mundo decía, no, pero esto es una magia, esto es lo que hay que apoyar. ¿Qué pasa? Antes las AFP ganaban por la inversión. Por ejemplo, la tasa del Banco Central para préstamo es un 5%, vamos a poner, ¿verdad? Cuando tú tienes tu dinero y hacen una inversión, ese 5% va seguro a tu cuenta. Del restante, que es vamos a poner que la inversión se hizo a un 12%, de ese restante, el 7%, la AFP ganaba un 30% de esa inversión. Ahora bien, si tú tienes $1,000,000 de pesos, la AFP gana un peso, o empezó en el 20, un peso con 20 centavos. Lo inviertan o no lo inviertan, esté ahí. Ese 1.20 es más alto que el 30%. ¿Y qué ha pasado? Que las AFP, bueno, como van creciendo los fondos, va decreciendo las ganancias. Actualmente están en un 9.95%. Que nosotros cambiemos el sistema, bueno, yo pienso que no, y que no se debería. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las personas que aportaron al Seguro Social, que cotizaron, eso quedó en el olvido y esas cotizaciones se perdieron, muchos empresarios pagaron, muchos no, pero sin embargo aquí por lo menos hay una responsabilidad y los fondos de pensiones es quizás, y sin él quizás, el sustento de los gobiernos. Por ejemplo, el que nosotros hoy podamos financiar una casa a 20 años a una tasa más o menos cómoda es el resultado de esos fondos de pensiones, de que se prestan a una tasa y tú recibes como dueño del dinero ese rendimiento que ha tenido de esos intereses que entran por ahí. Yo pienso que lo que más habría que ver es cómo los gobiernos vamos a hacer para que la informalidad sea reducida
y qué vamos a hacer para que pueda ingresar más dinero a los fondos de pensiones, a la cuenta individual de cada uno de los ahorrantes. Actualmente la informalidad es un 58%. Es una cosa desbordante, más alta que toda el área. La semana pasada, y que aprovecho que tengo al diputado aquí, la semana pasada hubo unas discusiones ahí en el seno, ¿no?, del Congreso Nacional, en el Senado de la República, con el tema de la Cámara de Cuentas, que ya en la Cámara Baja se dio una discusión ahí interesante, y los préstamos que nunca salen del tapete. ¿Cuántos préstamos que se discutieron la semana pasada para aprobación? Antes de hablarte de los préstamos, lo que quiero decirte es que, como habíamos dicho nosotros, como bloque de la Fuerza del Pueblo, es que la escogencia de la Cámara de Cuentas ya había sido previamente editada, ya sabíamos quién iba a ser. Ahí lo vemos que entonces el martes el Senado escogió su Cámara de Cuentas efectivamente a quien se había dicho que iban a hacer. Y todo salió como se había dicho. Todo lo que se hizo de entrevistar nuevas personas, de decir que la Fuerza del Pueblo se oponía en el Senado, pues no, pues salieron los mismos 5 miembros que habíamos dicho que eran los que iban a hacer. Y ahí está la Cámara de Cuentas. Pero es porque el PRM así lo decidió, o sea, sí, desde la Cámara de Diputados. Desde la Cámara de Diputados, desde que se tomaron las quintetas, ya sabíamos que ese iba a ser la Cámara de Cuentas. Y ahí está. Bueno, pero respecto a los préstamos, bueno, los préstamos, 38 préstamos para ser tomados en este año. Estamos transcurriendo la semana 17 del año y ya llevamos, en el día de la semana que está transcurriendo, llevamos 5 préstamos que han sido aprobados por la Cámara de Diputados. Y eso va a ser una constante durante todo el año. Yo quiero hacerle ahí otra pregunta, porque el 88% del gasto en la República Dominicana es gasto corriente. Se habla mucho del milagro económico de la República Dominicana, pero ese milagro económico es en base al empréstito, a la toma de préstamos. Entonces yo me pregunto, ustedes como legisladores, yo sé que hay una mayoría del PRM, pero ustedes como legisladores, ¿cómo plantearle esto a la sociedad dominicana y a la opinión pública? De que ojo con los préstamos, porque no es para gasto de capital, no es para construir nada. Lo que pasa es que la sociedad no entiende eso. La sociedad dice, están tomando tal cantidad de préstamos, préstamo tras préstamo, pero no hay obras importantes en ninguno de los barrios que se estén realizando con esto. Los préstamos se están tomando para, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El martes en la Cámara de Diputados se aprobó un préstamo por valor de 75 millones de dólares para las EDE, para ser utilizada por las 3 EDE, para intervenir barrios, para corregir las pérdidas. Sin embargo, cuando tú vas al corazón del contrato, te das cuenta que están para remodelar oficinas, que está para contratar compañeritos para ir a hacer una labor social, de indicarle a las personas la factibilidad que hay de regularizarse en el sistema eléctrico, que tú le estás dando una tanda de apagón larguísima y después tú vas a decirle, mire, lo indicado es que usted se regularice, que haga esto. Los préstamos que se están tomando es para apoyo presupuestario. Aquí se toman préstamos, aunque le duela a quien le duela, para apoyo presupuestario, hasta para pagar nóminas. Por tal razón, entonces. Dígalo ahí claro, Presidente. ¿Se están tomando préstamos en este momento para pagar nóminas? Sí, porque es que el país está en una situación difícil y esos 38 préstamos que va a ser lo que va a ser el apoyo presupuestario de todo el año, ya se aprobó en una ley de bonos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa ley de bonos que se aprobó cuando se aprueba el presupuesto es un avance de todos estos préstamos que van a transcurrir todo el año. ¿Y el gobierno para qué está tomando prestado? ¿Para el monorriel de Santiago? No, porque el monorriel de Santiago, aunque tiene un presupuesto que se ha disparado en más de 500 millones más de lo que estaba presupuestado, debió terminarse a mediados del año pasado. ¿Y entonces para qué entonces el préstamo? Para el metro de los Alcarrizos, no, porque el metro de los Alcarrizos es una obra que ya ha tomado más de lo que se presupuestó y está por la mitad. Eso se está tomando simple y llanamente para completar los detalles de los ministerios
que no tienen los fondos necesarios que el gobierno debe generar y entonces se toman esos préstamos para hacer eso. Apoyo presupuestario en un 95%. Diputado, nosotros vemos que ustedes han sido muy enfáticos en la crítica al tema de los préstamos. Sin embargo, no hacen una crítica al tema de la presión fiscal de la República Dominicana. Ronda el 15% cuando tenemos un gasto público de un 18% aproximadamente. Tenemos un déficit fiscal de un 1.2% aproximadamente. Es decir, que nosotros no estamos recaudando lo suficiente para poder equilibrar los ingresos con los gastos. Se propuso una reforma fiscal a final del año 2024, pero Fuerza del Pueblo se opuso y a usted particularmente como vocero de la Fuerza del Pueblo lo vi oponiéndose a esa reforma fiscal. ¿Qué ustedes entienden que debe hacer el gobierno dominicano para equilibrar los gastos con los ingresos? No, mira, no nos opusimos y que no se tomen préstamos. La Fuerza del Pueblo, como partido responsable, no se opuso a la reforma fiscal por oponerse a una reforma fiscal que nuestro líder, presidente Leonel Fernández, ha dicho que es necesaria y que tiene que ser llevada a cabo. Lo que nos opusimos y nos vamos a oponer cada día es a que se haga una reforma fiscal regresiva, que nosotros no podemos hacer una reforma fiscal grabando todos los artículos de primera necesidad, que nosotros no podemos hacer una reforma fiscal sin consensuar con la zona franca para quitar y eliminar los incentivos que tienen que ver con la zona franca. Nos oponemos rotundamente a que se haga una reforma fiscal sin consensuar con el sector hotelero para que los beneficios de la ley del Confotur sean eliminados totalmente, como lo estaba haciendo esa reforma fiscal. Nosotros decimos en este momento, y lo decíamos en el momento de la reforma, que necesitamos una reforma fiscal, pero responsable, donde todos los sectores nos juntemos y veamos qué tú me puedes dar y qué yo te puedo dar, y que el gobierno haga su sacrificio de ese gasto irresponsable que tiene desbordado hasta de 9.000 millones de pesos por año en publicidad, y que esa reforma fiscal entonces haga que todo el que está en el tren gubernamental se ciña a una responsabilidad de gasto y podamos entonces tener una reforma, porque nosotros seguimos insistiendo que la reforma es necesaria y que debe llevarse a cabo. Ahora bien, ¿qué sucedió? Sucedió una vista pública allá en la Cámara de Diputados donde el pueblo se empantalonó y dijo, eso no puede ser. El gobierno se puso guapito, hizo bembita y dijo, ya no voy a someter nada. Pero eso es una irresponsabilidad del gobierno, que no volvió a someter la reforma consensuada como debe ser. Y no, una reforma progresiva que no grave a los que menos tienen, claro, sino a los que más tienen, claro, y que quite las excepciones fiscales, porque, ¿verdad? No lo quieren hacer. Pero no eso, yo te quiero decir, por ejemplo, del ITEVI se pierde alrededor del 65%. ¿Qué está haciendo el gobierno central para ir detrás de esos evasores? Para ser específico, 49%. 49%. Y el impuesto sobre la renta se pierde alrededor de un 60%, ¿verdad? Sí, entonces, básicamente. ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento que no sea aumentar los peajes al doble y entonces ahora poner ida y vuelta para recaudar dinero, que no sea ir detrás de... Tú vas a la avenida Duarte, ya no hay una sola tienda dominicana, la manufactura dominicana se fue a pique. Tú vas a cualquier lugar del país y te encuentras con plazas repletas de negocios chinos, pero si tú vas a pagar con tarjeta, es de la única manera que tú puedes recibir un comprobante fiscal. Pero la DGI había anunciado que ya a partir del año 2024
se iba a empezar a digitalizar la factura, claro. No se iba, todas las empresas no se iban a iniciar al mismo tiempo, sino que iniciaron con las grandes empresas y luego iban a empezar al revés, empezaron con la salodera. No, con las grandes empresas iniciaron. Con la salodera que estaban vuelta loca. No ha iniciado por la salodera. No ha empezado. Yo sé lo que estoy diciendo. Pero yo quiero, ya que Estrella es una persona de Santiago y que para estar aquí hoy con nosotros tuvo que pagar un peaje para entrar y va a tener que pagar uno para salir. Nosotros en diciembre hicimos una ponencia responsable en la Cámara de Diputados respecto a el fideicomiso de transporte, el fideicomiso de RD Vial, y fue el siguiente. Cuando llega a la Cámara de Diputados la modificación de ese fideicomiso RD Vial, y esto es importante que la población lo escuche, sumamente importante. Cuando llega la modificación a la Cámara de Diputados del fideicomiso RD Vial, que fue firmado en el gobierno de Danilo Medina por el ministro Gonzalo Castillo, la fiduciaria tenía los siguientes beneficios. 500,000 pesos por cada carril. Se le otorgan 500,000. Si en el país hay 100 carriles de entrada, son 50 millones de pesos, porque son 500,000 mensual para la fiduciaria. Después tiene de lo recaudado, de los primeros 2,000 millones, el 1%, y del restante, entonces, 0.7. Eso quiere decir que si se recaudan alrededor de 9,000 millones de pesos en condiciones de 60 pesos los peajes, 60 pesos que se recaudaban, entonces, y se recaudaban alrededor de 9,000 millones de pesos, la fiduciaria tenía esos beneficios. Hasta ahí estaban los beneficios. Ese mismo fideicomiso RD Vial, entonces, hizo bonos, tomó préstamos por alrededor de 57,000 millones de pesos. Ese fideicomiso debe 57,000 millones de pesos. Asómbrate, Eduardo. No, yo estoy aquí mala. Mira, entonces, como hay que pagar esos dineros, ahora hay que hacer aprovisionamiento en los bancos. Y ese aprovisionamiento de ese dinero para pagar esos bonos tiene que ir al banco, ¿verdad que sí? La fiduciaria va en reserva, entonces se llevó el contrato para modificación porque iba a cobrar un 9% de esa inversión, de la ganancia de esa inversión. Y entonces, cuando nosotros hicimos esa ponencia, eso decía alguien, no, pero que es la misma institución del Estado, es el Estado pagándole al Estado. No, eso va a venir y va a decantar en un aumento general de todos los peajes, ni visto. En los normales 100 pesos, pero hubieron peajes que tuvieron aumento hasta de un 400. Así es. Entonces, ahora nos vemos en la imperiosa realidad de que el peaje nuevo, que tiene 22 carriles en la autopista Duarte, esos 22 carriles entonces van a pagar ida y vuelta. El dinero que se debió tener en la reforma fiscal responsable ahora se le está dando dosificado para que lo paguen esos sectores. Diputado, esta conversación es interesante porque uno ve todas las cosas de manera más detallada de las cosas que suceden en este país, que uno a veces no entiende ni le ve la lógica, pero que cuando usted lo ha planteado aquí ya uno sabe por qué se dieron de esa forma. Me gustaría que nos pudiera plantear, porque mucho se habla de que la oposición, en este caso Fuerza del Pueblo, la semana pasada, específicamente el lunes, el presidente le decía a la oposición que busquen otras cosas para hacer, porque solamente hacen críticas vacías. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo ve el gobierno, la oposición, la visión de Fuerza del Pueblo, y cómo responden a esa afirmación del presidente de la República de que son críticas vacías, de que no tiene consistencia nada de lo que plantea la oposición? Mira, el lunes vimos que entró en medidas ya lo que es las 15 medidas que había tomado el gobierno para migración. Y entonces en el lunes veíamos que los mismos organismos del Estado, las instituciones llamadas a estar en este proceso, no estaban de acuerdo en lo que iban a hacer, no sabían cómo se iba a hacer, porque no había una organización.
Después el presidente en la semanal, el mismo lunes, ha hecho un llamado a los partidos de oposición para que hagamos un pacto para trabajar. Bueno, pues el presidente Leonel Fernández ya lo había hecho 2 veces, un llamado al presidente de la República para que creemos un pacto en esto de la migración. Pues si usted quiere que nos sentemos ahí, vamos a hablar serio, realmente, qué es lo que usted quiere, qué es lo que necesita el país. Porque yo no te voy a negar que el presidente en materia de dominicanidad ha sido un presidente responsable. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando ha tenido que estar en los estamentos internacionales, pero lo que se ve aquí en la República Dominicana, en la frontera, porque el jefe de migración es el presidente de la República. El jefe de los militares que están en la frontera es el presidente de la República. Vamos a sentarnos, vamos a buscar soluciones a este problema que tiene la República Dominicana de esa irregularidad, de esa cantidad inmensa de indocumentados que están viniendo a la República Dominicana y que hoy entonces estamos casi embargados. Nosotros como partido, ya el presidente lo había dicho en 2 ocasiones, está dispuesto a que nos sentemos, y qué bueno que el presidente ha escuchado al presidente Leonel Fernández. Diputado, muy interesante lo que usted plantea, pero debemos ir a una pausa comercial y en breve continuamos.